Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Esta mañana fuimos testigos de un amplio operativo de carabineros para desalojar una masiva toma de departamentos en San Pedro de la Paz, allá en la región del Biobío. Decenas de personas habían llegado a instalarse ilegalmente a domicilios que no eran de su propiedad. ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, violenta, contra los medios, contra carabineros también. Yo creo que lo más violento es tomarse un departamento, dañarlo, robar las instalaciones, cuando todo eso estaba destinado a personas que sí habían cumplido con todos los requisitos. Revisaremos esta historia en profundidad esta noche junto a Mauricio Daza y el equipo. La polémica del día, bueno, corre por cuenta de la candidata consejera constituyente del Partido de la Gente, Carla Añez. No fueron sus declaraciones ni sus ideas, sino su prontuario delictual, lo que la puso en una compleja situación de cara al domingo y que además hace que su partido, el Partido de la Gente, le quite el apoyo. Pero ya es tarde porque la papeleta va a estar sí o sí. ¿Cómo logra inscribir su candidatura una persona condenada por tráfico de drogas que fue a la cárcel y que por ley no podía ejercer cargos públicos de por vida? Hoy nos acompañan la diputada Gael Jomans, el senador Manuel José Osandón y el abogado Gonzalo Youssef. Arranca Tiempos Violentos. No, nunca va a ser suficiente, ¿eh? Y yo creo que sí somos responsables de levantar un poquitito más la exigencia. O sea, claramente tenemos que ver la forma en que la empresa hoy día, hablamos de los guardias de seguridad, pero la empresa hoy día la están sacando súper barata. ¿Por qué? Porque ellos te llevan el número y te lo entregan. Ninguna empresa capacita y claramente si es que nosotros nos vamos con la empresa que convoca 400 guardias para el partido Colo-Colo, no son muchas empresas en Santiago. Ahí teníamos a Felipe de Pablo, gerente de operaciones y seguridad de la NFP, que dice que las empresas de seguridad se la están llevando barata. Veíamos también en cámara a nuestros invitados del día de hoy, a Mauricio Daza, que estaremos con ellos en cosa de minutos. Pero si este programa tiene una gracia es que agarra un tema y ¡pum!, no lo soltamos más. El tema de la violencia de los estadios es algo que hemos conversado desde los inicios del tiempo violento, que la contingencia nos volvió a hablar de eso esta semana y tenemos un gran invitado para abordar esta materia. Es el autor de este libro, titulado ¿De quién es Chile? Es el periodista Alberto Arellano, quien además tiene el linaje del fundador de Colo-Colo, de los fundadores de Colo-Colo, en su sangre, sobrino nieto de David Arellano. Alberto, gracias por acompañarnos, periodista y director de CIP, de la UDP, la Universidad Diego Portales. Gracias por estar acá. Así es, muchas gracias por la invitación. Estamos leyendo el libro, estamos avanzando en su lectura, un libro muy interesante que habla de cómo el poder se entrelaza con los clubes deportivos, en particular con Colo-Colo, y cómo finalmente una institución como Colo-Colo es cooptada por distintos intereses a partir de la irrupción de las sociedades anónimas. Y la propiedad de Colo-Colo no es solamente de los dueños de Colo-Colo, sino de quienes están en las graderías de las barras bravas. Esos intereses también se cruzan. Cuéntanos un poco cómo nace el ¿De quién es Chile? Bueno, esta es una investigación que duró cerca de 4 o 5 años, en la cual quería retratar este cambio de trayectoria que sufren los clubes de fútbol en Chile. Vale decir que Colo-Colo para mí es una excusa para reportear y para poder escribir sobre poder. Y este quiebre de trayectoria en donde los clubes sociales, que son antiguamente y tradicionalmente los articuladores, ¿cierto?, del tejido social en Chile, pasan a convertirse en sociedades anónimas, no clubes, pero pasan bajo el control de sociedades anónimas. Y en este caso, Blanco y Negro, que rompe el 2005, a partir de un Colo-Colo que es el conejillo de Indias de la recién aprobada ley de sociedad anónima en el deporte y en el fútbol. Es el primer equipo en Latinoamérica en ser concesionado. No solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica, en abrirse en bolsa. En abrirse la bolsa. En abrirse la bolsa. Hay que tener una apertura en la bolsa extraordinaria, bajo una promesa de atomización de la propiedad, ¿cierto? Con esta idea del capitalismo popular, o de lo que fue el capitalismo popular. Es una suerte como de el último que cae en esta ola de privatizaciones, digamos, en Chile, si bien no es un bien público, pero es un bien de interés público, ¿cierto? Sí. Y se abre la bolsa, digamos, bajo esta fórmula de capitalismo popular, en donde cada persona podría ser eventualmente dueño del club, etcétera, pero eso dura muy poco hasta que inversionistas de Sanhattan, principalmente, políticos y hombres de negocios, digamos, comienzan a comprar paquetes mayoritarios grandes, digamos, de acciones de Colo-Colo y comienzan a controlarlo de modo que queda en muy pocas manos, digamos. Eso es lo que sucede hasta ahora. ¿Qué hace de Colo-Colo algo tan atractivo para que inversionistas, empresarios, políticos decidan ingresar a su propiedad y hacerse de la propiedad de Colo-Colo? Esa es una de las preguntas que intenta resolver el libro. Colo-Colo como objeto de deseo y como centro de disputas por poder.
Por eso creo que es un libro de poder, porque está por una parte el poder financiero, político, económico. Está Sebastián Piñera, ¿cierto? Que ven Colo Colo una plataforma de visibilidad, digamos, de cara a la elección del 2009. Le resulta bastante bien, digamos. Está Gabriel Ruiz Tagle, está después el consuegro Sebastián Piñera, Hernán Levy, está Aníbal Mosa, está uno de los hombres, digamos, importantes de la bolsa, socio de la corredora Larraín Vial, que es Leonidas Vial, Sí. participando de un negocio que a la larga ha demostrado ser un pésimo negocio financiero. Entonces, es una buena pregunta. ¿Qué es lo que tiene Colo Colo que atrae, digamos, a estas personalidades y que los acerca, digamos? Claro. Entre ellos, y a la larga, y como se ha visto en los últimos 5 años, digamos, se producen luchas de poder por tomar el control del directorio, la presidencia, etcétera. Hemos visto las peleas, digamos, en los medios entre Aníbal Mosa, entre Gabriel Ruiz Tagle, entre Leonidas Vial, con Colo Colo, digamos, en un tercer plano. Son peleas también que se replican con otros métodos, con otras fórmulas también en las graderías, Sí. porque Colo Colo también aparece ahí como objeto de deseo. Y tradicionalmente lo que ha sucedido es que en las graderías también se disputa el poder y se ha disputado, antes mucho más que ahora, producto de que bajo la sociedad anónima, al menos bajo Blanco y Negro, la Garra Blanca se transformó en un tremendo negocio. A ver, ¿cómo es eso? A partir de prebendas, a partir de... no es que las sociedades anónimas inventaron la violencia en el estadio en ningún caso. Sí, la violencia viene de hace siempre. muchas décadas, claro. Las entradas de cortesía a las barras vienen de siempre, digamos. Pero bajo Blanco y Negro esto se institucionalizó. Es decir, el líder de la barra en ese minuto, Francisco Muñoz, Pancho Malo, hoy líder del Team Patriota, ¿cierto? Era el gestor de un gran negocio en el cual se revendían miles de entradas. La galería El Codo Norte, digamos, servía de vitrina para desplegar publicidad, entonces terminaban sentados con ejecutivos del retail, altos ejecutivos del retail, digamos, negociando contratos para desplegar placement y financiamiento por distintas vías. Como aparece en el libro, se revela ahí que Francisco Muñoz, Pancho Malo, aparece en la contabilidad de Pisa, Sí. que es era la empresa Gabriel Ruiz Tagle, también es la misma empresa que está involucrada en la colusión del papel Tisu. Entonces, es un lugar en donde fluye dinero. Y el libro entonces lo que hace es tratar de seguir la ruta del dinero, y en parte esa ruta del dinero, digamos, llega a Blanco y Negro, porque finalmente la tesis del libro es que en esta indagación del poder en sus dos ámbitos, en la élite y también en los bajos fondos, estos mundos se encuentran porque se necesitan de alguna manera. Llama la atención que muchos de los dirigentes o que veíamos en las imágenes, muchos que fueron dueños de Colo Colo, que pasaron por Colo Colo, que algunos están todavía en Colo Colo, han sido públicamente, se han manifestado públicamente muy duros contra la violencia en los estadios. Entonces, nosotros vamos a erradicar esta cuestión se acabó, esto no puede ser, basta ya. Pero después tú revisas los antecedentes que aporta el libro y resulta que hay vinculación entre ambos poderes, entre el poder de cuello y corbata, podemos denominarlo, y el poder que está en el Codo Norte, en el sector de Arica, en la Garra Blanca. Uno de esos momentos, me parece, no quiero hacer un spoiler del libro, pero uno de esos momentos se genera en una reunión que se hace para conmemorar el aniversario de la Copa Libertadores, en donde llegan altos ejecutivos, llega gente que va a comprar Colo Colo y llega también gente de la Garra Blanca invitada a la fiesta, a esa participación. ¿Nos podrías contar algo de esa Sí, historia? hay una versión bien fuerte que está en boca de varios fuentes entrevistadas para el libro, que en esa reunión estaba, llegó Gabriel Ruiz Tagle, llegaron políticos, llegó Juan Antonio Coloma, que suele aparecer en el entorno Colo Colo para hitos importantes. Llegó Raimundo Valenzuela, que es un avesado inversionista de la bolsa, ¿cierto? Amigo de Gabriel Ruiz Tagle, y llegó también Sebastián Piñera. Y hay un diálogo ahí con un barrista en el cual Sebastián Piñera le pregunta o le dice, ustedes son los de la barra, digamos, pórtense bien, y ahí se le contesta, ¿usted por qué está acá? Si usted es de la Católica, ¿no? ¿Y por qué va a comprar Colo Colo? Y según ese diálogo, digamos, esa versión que es bien extendida, digamos, él ahí habría reconocido que es una plataforma para lograr, digamos, la presidencia de la República. Quiero ser presidente de Chile. Claro. Ahí hay un objetivo claro desde el punto de vista de cómo también Colo Colo despierta los intereses de la política, cómo las barras bravas además han sido, por lo general las barras bravas son siempre instrumento de alguien, ¿ya? Yo creo que el ejemplo más claro es que las barras, no todas, pero las más numerosas, las más conocidas, hasta donde sabemos, digamos, con evidencia, han sido instrumento históricamente de campañas políticas. Sí. Campañas políticas de distintos candidatos a distintos cargos públicos, digamos, que antes cuando uno se reformulaba la ley electoral ya había mucho más papel y cartel en la calle, eran, digamos, recursos humanos estratégicos, digamos, para
desplegar campañas políticas y cuidarla además en la noche. Sí. En el caso de Francisco Muñoz en particular, el libro, bueno, retrata varios episodios, ¿cierto?, de su historia y de su ascenso en Colo-Colo, en la Garra Blanca. Y se remonta, por ejemplo, al año 2006. Y hay gente que lo describe como una persona que tiene un instinto de supervivencia muy grande. O sea, siempre se sabe acomodar para lograr ascender. Que no es muy original, pero tampoco no era nada tonto, señalan aquí algunos testimonios. Es como cuando los neandertales tenían que conseguir comida. Iban a cazar 10 y volvían 3. Bueno, Pancho era uno de los que se la arreglaba para terminar comiendo. O sea, es un sobreviviente que llegó a lo más alto de la Garra Blanca el 2016. ¿En qué momento hay un quiebre al interior de la barra de Colo-Colo y se genera principalmente una guerra por poder desde la época justamente en que entran las sociedades anónimas? ¿Qué fue lo que pasó en la Garra Blanca que comienza esta guerra? Es una guerra por poder que, insisto, se replica también en la élite por controlar la sociedad anónima, pero en la barra, que es la Garra Blanca, no es algo tan homogéneo como uno quisiera pensar. Cuando se apunta a la Garra Blanca, uno tiene que entender que está apuntando, digamos, a organizaciones barriales 60 o 70, que se conocen como piños, ¿cierto? Sí. Que están compuestos por distintas personas que tienen vocaciones e intereses también distintos. Hay algunos muy violentos, otros evidentemente que trafican, otros que no, otros que tienen vocaciones más sociales, qué sé yo. Pero en el tiempo al menos del inicio de la sociedad anónima hasta 2012 hay un liderazgo fuerte que es el de Francisco Muñoz y ese liderazgo genera roces con otros piños producto de un montón de cosas que están relatadas en el libro, pero básicamente acá hay pelea de piños por quedarse con el liderato de la Garra Blanca, que ofrece, digamos, también una oportunidad de poder, digamos, canalizar recursos importantes. Y esa pelea, que es una pelea en la cual está involucrado directamente la concesionaria Blanco y Negro, porque la concesionaria le entrega prebendas a la Garra Blanca entonces, hartas prebendas, y le ordena además controlar los hechos de violencia en el estadio, que en parte lo hacen, pero lo hacen a su manera, y esto termina de la peor forma, digamos. Termina con el asesinato de un barrista en julio del 2012, afuera del estadio del Teniente Rancagua, a cuchillazos. ¿Quiénes fueron los homicidas, digamos, o los ejecutores de ese crimen? 3 barristas, según la condena judicial, ¿cierto?, la sentencia, de la coordinación de la Garra Blanca, que es la misma coordinación que recibió prebendas de Blanco y Negro. Entonces, hoy día cuando vemos los episodios de violencia en el estadio y esta fiebre que se ha producido de declaraciones respecto de que esto responde al estallido, esta anomia social, qué sé yo, falso. Podrá ser coadyuvante, lo que quieras, pero falso. No tiene que ver con el estallido de la violencia en los estadios. Es muy anterior. Y además, el primer responsable de la violencia en los estadios ha sido y va a ser, en la medida en que está estructurado así este esquema, la sociedad anónima. No puede ser de otra manera. Y habrán otros responsables o corresponsables, la AFP por su lado, el Ministerio del Interior a través del Plan Estadio Seguro, que le inyecta de los 1.000 millones anuales a este plan que en el fondo también ha fracasado, digamos. Pero el primer responsable de proveer de seguridad para este espectáculo es la sociedad anónima. ¿Qué te parece cuando hoy día, con la crisis de seguridad en los estadios, plantean la posibilidad, por ejemplo, de que vuelva Carabineros al estadio? Que Carabineros se vuelva a hacer cargo de la seguridad interna de este espectáculo que es privado. A mí me parece que a ver, es una pregunta bien al límite, porque efectivamente esto es un espectáculo privado con fines de lucro. Sí. Pero a la vez es un espectáculo masivo. Entonces, como tal, debe tener cierto resguardo, digamos, o probablemente cierto apoyo, y lo tiene afuera del estadio. Sí, claro. Hasta el 2012 estaba adentro esto, hasta el 2013, por ahí. Estaban los Carabineros adentro, ahora está afuera. A mí me parece que es algo desfachatado pedir la presencia de Carabineros dentro del estadio, cuando los responsables independientemente de los problemas que haya, los responsables de esa seguridad son la sociedad anónima, y cuando efectivamente la dotación de Carabineros sabemos que debe estar, digamos, orientada en la calle, digamos, solucionar problemas bastante más urgentes y difíciles en comunas donde, por ejemplo, hay pocos Carabineros por habitante. Exactamente. El general Monraz decía que entre 1.500 y 2.000 Carabineros se necesitaban para un superclásico Colo-Colo-La U. Eso sería como dejar 7 comunas de Santiago sin ningún carabinero para poder atender ese servicio. ¿Estás de acuerdo entonces con que una idea como aquella sería privatizar las ganancias y socializar los costos? O sea, acá el responsable, insisto, del espectáculo es la sociedad anónima. Es una sociedad, digamos, que tiene fines de lucro, que, bueno, es un mal negocio efectivamente, pero se tiene que hacer cargo, digamos, de que el espectáculo funcione. Alberto, a tu juicio, ¿qué tendrían que hacer las sociedades anónimas para erradicar de una vez por todas la violencia en los estadios? La verdad es que no lo sé bien.
Esto es un fenómeno largo, de larga duración, complejo, y yo creo que se puede analizar al menos, porque yo evidentemente no soy experto en seguridad en los estadios, ni en barras bravas. Escribí una historia que me tocó investigar sobre el fenómeno, y en rigor yo creo que se puede ver en dos planos. Uno, inmediato, es el de lo que puede hacer la sociedad anónima para evitar que suceda esto. Porque no se explica por qué, por ejemplo, una persona que tiene artículo 102 y no puede entrar al estadio y que ha sido condenada por homicidio, por el homicidio del mero, esté dentro del estadio protagonizando desórdenes para el clásico contra la Universidad de Chile o el partido de Libertadores contra Mónagas. ¿Por qué pasa eso? Sí. Hoy día apareció la noticia de que estaban intentando ingresar fuegos artificiales para el partido de ayer con Boca escondidos en un auto que era un auto que le proveía de agua a los guardias de seguridad que estaban controlando. Entonces, si es que no hay un control real en los accesos, que es pega que tiene que hacer Blanco y Negro y las sociedades anónimas, digamos, es imposible pensar en que esto no se va a reproducir, y ya después viene un análisis más largo que tiene que ver con la violencia en general, que ha estado aparejada al fútbol, sí, y con lo que está pasando en el país, pero no desde el estallido, desde hace mucho tiempo. Sí. ¿No? Oye, ¿hay algo positivo que hayan traído las sociedades anónimas al fútbol, que es el deporte más popular del país? Yo creo que es una buena pregunta y habrá que contrastarla con las promesas que se hacen. Hay que decir que Blanco y Negro no llegó, digamos, a apropiarse de Colo-Colo cuando Colo-Colo estaba en su mejor momento financiero, claro, y de transparencia. Estaba quebrado. Podemos discutir si qué tan digitado no fue esa quiebra, digamos, pero en rigor venía arrastrando deudas y no se caracterizaba tampoco por una tremenda transparencia en el manejo de las finanzas. Y eso es así. Pero las sociedades anónimas entran con varias promesas que no todas quedan escritas en la ley, digamos, la discusión de la ley. Si uno sigue la discusión de la ley y las promesas que después hacen los inversionistas de Blanco y Negro, parecen más o menos, primero, erradicar la violencia en los estadios y que ir al estadio sea una experiencia más o menos parecida a la que tiene un hincha que va al Bernabéu, claro, ¿no? Claro. O el Trafford, no sé. Es decir, una buena experiencia. Erradicar la violencia en los estadios. Uno, que Colo-Colo tuviese y que los equipos tuviesen cada vez más relevancia internacional, digamos. En el caso de Colo-Colo, eso es, salvo paréntesis muy preciso, digamos, eso no ha sucedido. Colo-Colo no es un equipo hoy que tenga, digamos... peso internacional, claro. Una de las promesas, digamos, que se hacían los sueños que estaban arriba de la mesa era que Colo-Colo volviera a ganar la Libertadores, qué sé yo. Estadio, digamos, de primer nivel, y se contrata una agencia, digamos, norteamericana para que diseñe un tremendo estadio. Y eso al final no resulta y las inversiones se hacen de a poco y no queda tan claro, digamos, si se invierte toda la plata que está comprometida o no. Claro. Hay un montón de promesas que tienen que ver con una mejora en general en términos de gestión, administración y deportiva, que si uno la analiza en la larga, no está tan claro que haya resultado. Sí. Colo-Colo, bueno, es el equipo más popular del país, ¿cierto? Hay un estudio que indica que el 43% de los chilenos se declara colocolino, muy por sobre su principal seguidor. Yo sé que Mauricio Daza le va a doler esto, pero la U es el segundo equipo más popular según esta encuesta, 21%. Y de todas formas, cualquier equipo, el más grande o el más pequeño, despierta pasiones. Y eso genera interés. Y eso tiene alguna consecuencia que se describe muy bien en el libro de Alberto Arellano, de quién es Chile, se los recomiendo. Vayan a buscarlo está en todas partes, ¿no? Está en todas las librerías. Sí. Denle una vuelta porque es un libro muy interesante para comprender la influencia de la sociedad anónima, lo que hay detrás del interés de participar de un negocio como este que, en términos financieros, salen para atrás. Sí, o sea, en los 18 años que lleva Blanco y Negro son más pérdidas que ganancias las que tienen. Exactamente. De toda la sociedad anónima, no sé, Cruzado, Azul Azul, Blanco y Negro, tantas otras más que ¿hay alguna que tú rescates como un modelo distinto? No la he observado tan detenidamente, la verdad. Lo que sí sé es que esta sociedad anónima en particular es una sociedad anónima quizás como ninguna otra por el recurso que maneja. Pero yo, que reporteado harto, digamos, sociedad anónima y poder, etcétera, no conozco una sociedad anónima que se comporte como esta en términos, por ejemplo, de que sus accionistas principales directores se saquen los ojos, por ejemplo. Sí. ¿No? Y que tengan en el fondo a Colo-Colo en un segundo plano y que luchen por poder y que además, no sé, acá hay episodios largos de compraventa de acciones con información privilegiada, el señor Ruiz Tagle, préstamos irregulares del señor Moza entre partes relacionadas, digamos. Con cobro de intereses, claro. Querellas, digamos, por injuria de calumnia entre
nuestros directores, ejercicio del voto, esto infringe totalmente la ley de sociedad anónima, ejercicio del voto, es decir, votaciones sin el consentimiento de terceros accionistas, digamos, por parte de el bloque de Vial. Entonces hay una lógica, es una serie, bueno, el libro es una serie, Sí. porque hay una lógica de irregularidades, de disputas que se pueden reflejar, como dije en un principio, digamos, reflejan muy bien el poder y lo reflejan en este doble nivel, digamos. Perfecto. Alberto Arellano, autor de ¿De quién es Chile? El libro que revela cómo Colo-Colo ha mutado, ha cambiado en la era de las sociedades anónimas. Recomendadísimo esta noche. Gracias, Alberto, por habernos acompañado. Que te vaya muy bien. No, gracias a ti. Un gusto, nos vemos. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Le vamos a preguntar a nuestros entrevistados qué le pareció esto, si tiene alguna visión respecto de las sociedades anónimas en el fútbol profesional. Pausa, ya volvemos, no se vayan.